Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a estar conversando sobre Santi Espíritu y el desarrollo territorial. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar este tema, como ya le adelantábamos, la provincia que ha obtenido la sede por el 26, Santi Espíritu, y el desarrollo local territorial, estoy acompañada en el estudio por dos espirituanos que han venido en exclusiva para acompañarnos y formar parte de nuestro panel. Con nosotros, en primer lugar, está la habanera, no por ser de La Habana, sino porque es el orden que le hemos dado para presentar nuestro panel. Me refiero a la licenciada Aisel Llanes, directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y que además es la coordinadora nacional de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial, conocida como PADI. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Otra vez con nosotros y también repite una espirituana que usted ya ha visto junto, formando dúo con Aisel, que se llama parecido y que a mí me complica mucho dirigirme a ellos porque se me arma un enredo. Pero le doy la bienvenida a la máster en ciencias de Aisel García, quien es la directora del desarrollo territorial del gobierno de Santi Espíritu. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí y hoy vamos a presentar a un nuevo integrante de Cuadrando la Caja que también viene desde Santi Espíritu para acompañarnos el día de hoy. Me refiero al máster en ciencias Fran Rafael Quesada, que es uno de los líderes del proyecto de desarrollo local Jara y que también es profesor de economía política en la Universidad de Santi Espíritu. Bienvenido. Muchas gracias. A los tres, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Están listos para el debate? Sí, cómo no. Sí. Bueno, pues les presentamos este material y enseguida cuadramos la caja. El desarrollo local en Cuba es una política pública de importancia estratégica como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Así se recogen los decretos que permitió formalizar las estructuras encargadas de conducir este trabajo. En Santi Espíritus, la Dirección Provincial guía el proceso de actualización de la Estrategia de Desarrollo Provincial e impulsa iniciativas individuales y colectivas con el acompañamiento metodológico a las direcciones de desarrollo municipal en alianza con la Universidad José Martí. Para ello, un paso importante es la articulación de la cooperación internacional a través de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, como la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial. La misma ha concentrado los esfuerzos en varios objetivos que han dejado saldos en el fortalecimiento de las estructuras institucionales, con incidencia en el proyecto mediante medios y equipos y la participación en acciones de superación. Entre los resultados más palpables aparece la iniciativa Práctica Deportiva en la Tercera Edad del municipio de Santi Espíritus, donde unos 60 adultos mayores mejoran la calidad de vida agrupados en la Liga de Veteranos de Softball, formada por 3 equipos y que tiene como sede el terreno de Gramonte. El estadio también es utilizado por practicantes sistemáticos de otras edades, inscritos en los diferentes programas de la cultura física y el deporte de las escuelas aledañas. Los sistemas de atención a la familia de la cabecera provincial, Yaguajay y Trinidad, funcionan como centros de elaboración y servicio de alimentación. Con el apoyo del PNUD se pudo adquirir triciclos y otros medios que permiten un servicio a domicilio para las personas beneficiadas. La línea de conformados alimenticios de la industria Pescapir se vio mejorada con la adquisición de equipos tecnológicos que facilitó incrementar la producción destinadas a 14 pescaderías de la provincia, en tanto un camión móvil ofrece servicios en lugares intrincados. El Centro Histórico de Trinidad dispone de mejores capacidades para la limpieza y recogida de desechos sólidos. En la tercera villa, un proyecto de alto impacto social y medioambiental es el mini acuario del poblado costero La Boca, que aumentará la educación para crear conciencia ecológica. En ese municipio, la Casa del Chocolate presta un servicio gastronómico de alto estándar, con la elaboración de diversos productos a partir del cacao, para lo cual se nutren de productores del macizo Guamaya que garantizan la materia prima y la sostenibilidad del proyecto. En Yaguajay funciona una sala general de arqueología aborigen desde la que se divulgan los valores del Parque Nacional Caguanes y la Reserva de la Biosfera Buena Vista. La planta de hielo del municipio Santi Espíritus tributa al sector de comercio y otros sectores y la población. A través de la generalización de experiencias y buenas prácticas desde PADIT, se ha podido establecer encadenamientos productivos, iniciar pasos sólidos en la utilización de la economía circular y fomentar proyectos de desarrollo local que imbrican temáticas de género, inclusión social, ruralidad, participación de la mujer, la juventud, la niñez y la adolescencia.
Pendientes de cada acción andan quienes laboran en la Dirección de Desarrollo Territorial en Santi Espíritus, donde la nueva estructura subordinada a los órganos locales del Poder Popular mira al futuro desde el presente. Y aquí veíamos a Santi Espíritus en 26 y algunos de los resultados que probablemente le han permitido obtener la sede por el 26 de julio este año. Y escuchábamos muchas veces que se repetía la palabra, que la veíamos incluso en algunos camiones, carros, PADIT. Aisel, ¿qué es PADIT y cuáles serían sus principales resultados y también sus principales deficiencias o problemas para el día de hoy? Bueno, PADIT, como bien lo dice, es la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial. Es una plataforma multinivel, multiactoral y multidimensional. Y uno de los objetivos fundamentales cuando comenzó como un proyecto de colaboración a partir de fondos que se obtuvieron de la agencia suiza y posteriormente de la agencia italiana, comenzamos a trabajar en cómo buscar mecanismos, romper mecanismos centralizados a mecanismos horizontales y sentarnos en una mesa todos los actores nacionales, ya sea organismos rectores, pero también centros universitarios, como por ejemplo la red GUSI, donde pudimos trabajar con la red universitaria para el desarrollo territorial, pero también con el Centro de Desarrollo Local, con CEGESTA también, que es de la Universidad Penn de Río, y a instituciones como el INOTU, instituciones como el Ministerio de Finanzas y Precios, es decir, todos aquellos que pudieran de alguna manera tributar con temas transversales al desarrollo territorial y que indiscutiblemente están arraigados en el territorio en función de esa gestión estratégica del desarrollo territorial. Entonces pasa a partir de un proyecto de colaboración a construir la política y se construye en el 2020 esa política y es cuando PADIT pasa a ser una plataforma país en función de implementar la política para impulsar el desarrollo territorial. Y por tanto es una plataforma que hoy acompaña desde el Plan Nacional 2030, acompaña al Ministerio de Economía y Planificación en conducir e implementar la política para impulsar el desarrollo territorial, teniendo varias acciones donde hemos trabajado todo el tema de la gobernanza, la institucionalidad, que por eso hoy existen direcciones de desarrollo territorial que pueden integrar y conducir esa gestión estratégica del desarrollo territorial, pero también como las alianzas con las universidades, pero cuando surgieron entonces los actores económicos también, no solo alianzas con las universidades, sino también las alianzas con los actores económicos y la universidad, es decir, todo un ecosistema actoral necesario para el desarrollo territorial, donde no se habla solamente si es estatal o no estatal, sino es del empresariado, ese ecosistema empresarial el cual tenemos que trabajar para esa gestión del desarrollo territorial, donde todos aportan y donde hay un fundamental que aporta mucho, que es la población. Y también trabajamos todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, que todavía hoy nos falta, decía cuántas cosas hemos trabajado, pero también nos falta, creo que nos falta mucho en el tema de la estrategia de comunicación, en el tema de la participación ciudadana, porque hoy tenemos logros como son, por ejemplo, las estrategias de desarrollo municipales en todos los municipios aprobadas por las asambleas municipales del Poder Popular, pero sin embargo la ciudadanía no ha participado totalmente en esa construcción de esas estrategias de desarrollo municipal. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué se creen ustedes que sucede que muchas veces hay desconocimiento por parte de la gente del barrio, a nivel ya más local me refiero? Exactamente. Primero surgieron, es decir, cuando fue la política fue en medio de la COVID, en medio de una pandemia, y muchas de estas estrategias se elaboraron en medio la plataforma entonces de la pandemia. Es joven esta plataforma. La plataforma se creó en 2014 y no tan joven. Exacto, en 2014, pero como proyecto de colaboración. Realmente pasa a cubrir todas las provincias y todos los municipios desde la política que sí en el 2020 y las normas son en el 2021. A partir de ahí sí se generaliza a todas las provincias y a todos los municipios. Anteriormente estábamos en 2014 con 4 provincias, en 2018 con otras 6, por tanto teníamos 10 provincias y ya en el 2020 sí se generaliza la plataforma, por eso logra hacer una política pública, una plataforma país en función de impulsar el desarrollo territorial. Y entre sus principales beneficios está contar con presupuestos, con financiamiento. Gestionamos, es decir, una de las cosas que utiliza primero la red, como bien les decía, una red que gestiona el conocimiento de las diferentes instituciones nacionales, territoriales, municipales en función del desarrollo territorial, pero también gestiona financiamiento en función del desarrollo territorial. Nosotros en estos años hemos gestionado alrededor de 18 millones de dólares en función del desarrollo territorial.
También se están trabajando ahora otros fondos que son muchos más, es decir, alrededor de 30 millones por la Unión Europea y 14 millones para actores económicos que también van a estar en función del desarrollo territorial, pero esos son a futuro. Hoy sí hemos implementado 18 millones y lo fundamental ha sido, como ven ahí, es decir, actores económicos, iniciativas en función de producir más alimentos, de la energía renovable, que es otra de las cosas que hay que trabajar, la economía circular, de cómo también aprovechamos todo ese recurso endógeno que tenemos, que muchas veces no lo aprovechamos, pero también cómo aprovechamos financiamiento que a veces tenemos en los municipios y no lo aprovechamos en toda su magnitud, ni tampoco en función del desarrollo. A veces en función de un problema clave, una cosa inmediata, pero no en función de que realmente hay un crecimiento, una riqueza mayor a futuro, y en eso es donde tenemos que poner los recursos hoy que tenemos, donde ponerlo en lugares que nos puedan dar más riqueza a futuro, y esa es la manera de que debemos gestionar ese desarrollo. Por eso la importancia de la alianza con la universidad, porque tiene que haber ciencia en cada cosa que hagamos, de esa gestión de recursos, ya sea recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, y en función de que todos participen, que es lo importante en toda esta política de impulsar el desarrollo territorial. Teniendo en cuenta las particularidades entonces de cada territorio, para que lo decías al inicio de tu intervención, y eso me lleva a conectarlo con Santi Espíritu. ¿Cómo se relaciona PADIT, porque ahorita lo dije Yana, PADIT, cómo se relaciona PADIT con Santi Espíritu y cómo se ha puesto en función del desarrollo territorial toda esta posibilidad de gestionar el conocimiento, con financiamiento, con experiencia científica? Ya tú lo decías inicialmente, yo estoy de lo más feliz y contenta que en el marco del programa estamos celebrando la sede del 26 de julio en la provincia de Santi Espíritu en marcha. Y feliz de también de mostrar los resultados del desarrollo territorial en la provincia, porque parte también de los resultados económicos de la provincia ha sido también lo que ha aportado el desarrollo local y territorial en Santi Espíritu. La provincia de Santi Espíritu en el año 2018 formó parte, ya se insertó en la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial, PADI, y tuvo dos fases fundamentales, es decir, una primera etapa de fortalecimiento institucional, donde se fortalecieron estructuras de trabajo, y eso fue un paso importante también en la gestión del desarrollo, y tuvo una segunda fase también con financiamiento, donde visualmente ya se pudieron mostrar ahí, en el material que se presentaba, cuántos proyectos y cuántos actores se beneficiaron también desde los diferentes sectores con el financiamiento recibido, el sector empresarial, con todos los niveles de recursos que se han recibido. Y parte también, como comentaba Aiser, de la implementación de esa política, posteriormente de un decreto y de sus normas jurídicas, entonces se crean las estructuras de trabajo. Se crean estructuras profesionales, que son las direcciones de desarrollo territorial a nivel de provincia y municipio, que llegan a fortalecer el sistema de trabajo que ya PADI había institucionalizado desde su quehacer como plataforma articulada y todo lo que incidió en cada una de las provincias y en los territorios y en cada uno de los municipios. Y estas direcciones han logrado mostrar resultados significativos. Tiene dos estructuras fundamentales dentro. Hay una estructura que gestiona el desarrollo, la gestión del desarrollo específicamente, conducido también por el diseño e implementación de las estrategias de desarrollo municipal, que está importante también para la condición de los gobiernos de los municipios, tanto provincia como municipio. Y tiene una complementariedad muy importante también, que es la atención a los nuevos actores económicos, que son las llamadas MIPYMES en Cuba, que llegan también a conducirse, también a gestionarse de cierta forma también como parte del proceso de descentralización de competencias que está llevándose a cabo en el país, y forma parte también de la gestión del desarrollo territorial. Esto ha propiciado en la provincia que hoy existan 94 proyectos de desarrollo local ya aprobados. De esos 94 proyectos de desarrollo local, 39 son ejecutados por las empresas estatales. Hay 4 proyectos de desarrollo local que constituyen también MIPYMES en la provincia, y eso ha sido parte del resultado también de la gestión y de la articulación de actores que la plataforma ha propiciado también como parte de las 12 líneas de acción que fomentó desde el principio del año 2014 en el país. Qué interesante, porque aquí estamos viendo a nivel nacional, a nivel territorial, y luego podemos también conversar con Fran que todo esto va derivando en un caso concreto, específico, porque además tienes de PADI, tienes de desarrollo local. ¿Qué es JARA? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es JARA? Preséntanos qué es JARA y cómo se conecta y se relaciona con esto que hemos venido exponiendo hasta ahora. JARA es actualmente un proyecto de desarrollo local compuesto por 3 amigos, independientemente de que nos unimos para hacer un negocio.
Gilberto Piz Ruiz, Joandy Calzada Cepeda y Fran Rafael Quesada Espinosa, que en este caso soy yo. Le pusimos jara porque jara, hay un árbol endémico de la zona donde está enclavado que se llama jara, que es lo que le da inclusive el nombre a Jarahueca. En el mismo parque de Jarahueca ahí hay un árbol en honor a él. Pero además jara, en su raíz árabe, significa desarrollo de lugares, pero jara además es la punta de lanza de los aborígenes, le llamaban jara, y por ello fuimos a la OPI y entonces solicitamos la búsqueda y después entonces el registro de la marca como tal. Jara, desde el comienzo lo pensamos como un modelo de economía circular buscando la sostenibilidad de la carne porcina y derivados, ¿no? Pero en el momento en el cual nosotros empezamos a emprender este emprendimiento, valga la redundancia, fuimos apoyados por la Delegación Provincial del SIGMA en una convocatoria pública que se hizo del programa de producción de alimentos y tuvimos la oportunidad de optar por este programa y eso nos permitió contratar un grupo de expertos de la localidad y dentro de los expertos había una experta de higiene que nos ayudó mucho en la concepción de la integralidad, inclusive uno de los productos, quizás uno de los productos estrella ahora mismo, el producto más vendido que tenemos ahora mismo, salió de ese proyecto. ¿Cuál es? Es la harina de yuca. Que es interesantísimo también, sobre eso que quiero que nos comentes brevemente Sí, ahorita cuando sea oportuno. Y entonces empezamos a generar una losa sanitaria, un centro de elaboración y una línea de producción de la harina de yuca, buscando nuestro extensor local, pero además de buscando nuestro extensor local por las características que tiene, internacionalmente tiene casi 7 y 8 veces el precio de la harina de trigo, y hay muchos países de la región y de la zona que la exportan, inclusive a Europa, porque en condiciones de producir determinados alimentos es una harina inclusiva, por decirlo de alguna manera. Yo te propongo hacer una pequeña pausa, Fran, porque tenemos un material listo, me están haciendo señas que tenemos un material listo que te permite también conectarlo con todo este movimiento que se está haciendo en tu provincia, que te favorece también a ti como un proyecto de desarrollo local, como una pyme, que ese sea el contexto que los arrope a ustedes ahora mismo en este contexto de la sede por el 26. La empresa pecuaria Managuaco destina para el presente año un monto superior a los 100 millones de pesos con el objetivo de recuperar y construir estructuras que potencien sus capacidades productivas. En este sentido avanza la puesta en marcha de 5 naves destinadas a la cría de conejos y carneros. Cada una contará con 60 reproductoras con el objetivo de elevar el potencial de estas especies. El proceso inversionista avanza de igual forma en la perforación y puesta en explotación de 30 pozos de agua potable, estrategia que favorecerá un aumento hasta del 30% en los rendimientos productivos de carne y leche en cada unidad ganadera. Con la elaboración de los pozos nos evitamos un consumo de diésel aproximadamente de 195 litros de diésel diario. Anualmente sería alrededor de los 80.000 litros. El abasto de agua beneficiará a más de 12.000 personas que viven en comunidades aledañas a estas unidades. Otras bondades en proyectos es el suministro de gas a partir del uso de estiércol. Se prevé llevar biogás a más de 200 viviendas, ya sea la comunidad de Managuaco, la comunidad de Dos Ríos, la comunidad de Vega Grande, la comunidad de Niña Bonita, hasta el Hotel Sasa. Este tipo de estrategias inversionistas contribuyen al ahorro de combustibles, partes y piezas, al tiempo que elevan la permanencia de las fuerzas productivas radicadas en la zona. Otras acciones están enfocadas en la modernización de las mini-industrias y en las viviendas de los vaqueros y el responsable de la finca de semillas y plantas proteicas. Avanza proceso inversionista en la empresa pecuaria Managuaco con el objetivo de reactivar y elevar sus capacidades productivas. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espero en Santi Espíritu. Ven tú de aquí, ven tú de allá, te espero en Santi Espíritu. Desde Santi Espíritus en 26 fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y
antes de la pausa estábamos aquí conversando con Fran. Interesante lo que nos contabas sobre el proyecto de desarrollo local Jara, que sin dudas está muy relacionado con todo este movimiento y esta dinámica que están viviendo desde Santi Espíritu, que no por gusto ha obtenido la sede del 26 y que es también un punto de referencia ahora mismo para las demás provincias. Y el proyecto Jara, que está bajo la sombrilla, es una BIPYME, que está bajo la sombrilla de un proyecto de desarrollo local, está intentando y apostando por la economía circular. Cuéntanos un poco cómo desde su experiencia ustedes se han enfrentado y se han propuesto algo que en definitiva está en sintonía con lo que se ha pedido también desde la máxima dirección del país, de apostar por proyectos de economía circular. ¿Cómo se puede hacer eso hoy en una provincia como Santi Espíritu? A veces cuando uno piensa en la economía circular, rápidamente lo que le viene a la mente es un panel solar, cosas caras, ¿no? Y a veces no necesariamente uno tiene que transitar, o sea, por un panel solar para hacer economía circular. Si comprendimos que en el grupo de cosas que teníamos, en el grupo de eslabones que teníamos, tenemos un omnívoro, o sea, que es el cerdo. Entonces, tú tienes residuos en una mini industria y esos residuos tú puedes valorizarlos echándoselos en la alimentación del cerdo, ¿no? Pero además del proyecto de ciencia, me emanó un investigador, nos decía que buscáramos una tercera especie. Y esa tercera especie para eliminar los riesgos de contagio, porque puedes tener despojos de cerdos que tengan algún tipo de enfermedad y eso puede contagiar entonces lo de los corrales. Entonces ahí nos dio la idea de una especie, o sea, omnívora también, que es el caso de la claria, y se represó una esquina y entonces esa pequeña represa se hicieron análisis en la ENAS del agua que tenía y era apta para cultivar peces. Hay ideas más adelante, ¿no? Pero ahí entonces empezamos a sembrar clarias y ya sería la tercera especie. Sembrar clarias. Sí. Entonces, con el dinero del proyecto también hicimos un ecodiseño. Siempre desde un comienzo se pensó en la reutilización del agua de lluvia. O sea, un sistema de canales que te permita a ti acopiar el agua de lluvia y entonces no es todo el agua que tú extraes del manto freático. No obstante, nos proyectaron también calentadores solares, que un calentador solar puede llevar la temperatura del agua a 60 grados y 60 grados es la temperatura ideal para rasurar el cerdo como tal. Esto está en proyecto como tal, pero hemos ido tocando algunos de los puntos de estos eslabones. Sin necesidad de transitar a cosas tan caras, en la concepción como tal, logras que muy cerca, una carne de cercanía con productos locales, que eso le da un valor nutricional muy alto al producto que en definitiva tú te propones crear, ¿no? Y ahora, muy brevemente, ¿cómo es eso de la harina de yuca? ¿Y qué relación tiene con tu proyecto? Una de las investigadoras, Isara, nos propone buscar un extensor local y en el mundo se está usando mucho por las características nutricionales y demás la comida sin gluten porque es inclusiva, o sea, entonces resulta ser que cuando nos ponemos a indagar, una de las harinas más caras es precisamente la harina de yuca. A veces cuando se habla de harina de yuca uno la hace como lo vincula más a los cerdos, a los animales, pero no. Estamos hablando de que a veces un kilo de harina de yuca anda por encima de los $13 en el mercado internacional. Ese precio no lo tiene exactamente. Y cuando consumen productos que no tienen gluten, van a ver que a veces tienen el doble del precio, ¿no? Entonces, si tú logras buscar un producto con un sello local, además, y un alto valor nutricional, pero que además que contribuye a la ley SAN, a la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Educación nutricional precisamente es ir al mercado a presentar un producto que se desconoce y que, como todas las personas hacen el rechazo al cambio, bueno, vencer el miedo, esa resistencia está en ser constante. Y ser constante es precisamente la clave del éxito, ¿no? Estamos tratando de promocionarlo y nos hemos encadenado inclusive a empresas importantes del territorio que lo utilizan como extensor además.
Y ahora que habla Fran de encadenamientos, Sí. Daisel, te tengo una preguntita ahí complicada. Algunos amigos economistas me han comentado que hay cierta tendencia y que se pone de manifiesto en ocasiones que las pymes se refugian en los PDL porque los PDL tienen ciertas ventajas impositivas y que bajo ese paraguas se están tratando de refugiar para pagar menos impuestos, pero no obstante no tienen un gran aporte a la sociedad, a la comunidad que les rodea, al barrio. ¿Cómo se comporta esto en Santi Espíritu? ¿Tienen este problema? ¿Cómo se está enfrentando en caso de que sí? A ver, en la provincia no tenemos esa dificultad. Yo estaba explicando anteriormente que en la provincia hay 4 proyectos de desarrollo local que a la vez son MIPYME. No es la generalidad. Todo está también en la manera, cuando usted reciba la propuesta, en la manera que usted la evalúe y el enfoque que se le dé. Estamos hablando en el caso de Jara, que es un proyecto de desarrollo local, pero que a la vez tiene un modelo de gestión que es la MIPYME. Es decir, las dos normas jurídicas, tanto para las pymes como para los PDL, son totalmente diferentes y no salieron, inclusive, no fueron implementadas, ¿no? En momentos indistintamente, en momentos iguales, es decir, fueron momentos diferentes. Pero realmente de lo que se trata es que ambos modelos de gestión logren articularse, que ambos modelos de gestión logren enfocar realmente los objetivos y que en el caso de la MIPYME, que no es un modelo de gestión tan noblemente, es decir, desde el punto de vista de la gestión económica, como lo es el proyecto de desarrollo local, ya conducido un poco más de la gestión de gobierno, logre sentir y tener esa responsabilidad social. En el caso de los proyectos que hoy son proyectos de desarrollo local y son MIPYME, ambos, es verdad, se acogen al incentivo fiscal del 15% y no del 35%, como está establecido en la norma para la implementación de las MIPYMES en Cuba, pero realmente lo que tiene que estar en correspondencia con las actividades que realiza y con la responsabilidad social que tiene con el municipio y con lo que ellas pueden aportar desde su modelo de gestión. Pero hay aclarar que tienen un impositivo de un 15%, pero tienen posiblemente igual o mayor aporte al Consejo de la Administración Municipal, porque además del impositivo tienen un aporte que tienen que hacer al Fondo del Desarrollo Local, que puede ser entre un 20, puede ser un 10, algunos son hasta 30%, por tanto puede ser que en algún momento sean hasta más. Y además tienen implícita una responsabilidad social, porque muchos tienen una responsabilidad en que tengan que atender a lo mejor a un hogar de ancianos o a alguna casa de mujeres embarazadas, es decir, hogar materno. A la mayoría tienen responsabilidades sociales que al final salen también de sus gastos y lo hacen muchas veces de manera gratuita a esas instancias sociales, a niños, a personas mayores. Y por tanto, de que puedan evadir el fisco, creo que no es la mayoría. Puede ser que haya casos, y no lo digo, pero no es la generalidad. La generalidad realmente es que esa MIPYME quiere hacer otra actividad que no es la que tiene la MIPYME, y por tanto se realiza un proyecto de desarrollo local en función de la estrategia de desarrollo municipal. Y ese es un caso, porque puede ser una MIPYME que crea un proyecto de desarrollo local, pero puede ser un proyecto de desarrollo local que lógicamente, a medida que se va desarrollando, se convierte en una MIPYME, porque cambia su titularidad, que a lo mejor comenzó como una persona natural y llega a lograr convertirse en una organización, que es la MIPYME, y por tanto la gestión ya es diferente de una persona natural a que pase a un titular de MIPYME. Y ese es cuando se mantiene la misma actividad, lo que cambia realmente su manera de organizarse. Que también muchos han buscado la posibilidad de convertirse a una persona jurídica, porque los proyectos de desarrollo local no tienen identidad propia. Es decir, no tienen personalidad jurídica, tienen identidad propia. Y entonces hace que muchos de otros actores económicos no los reconozcan para poder hacer contratos, para hacer operaciones. Y entonces un poco que también muchas veces también los PDL sí, y eso se ha pasado, han buscado el refugio en convertirse en MIPYME para tener una personalidad jurídica para poder lograr mejorar las relaciones con otros actores económicos, porque cuando son PDL hay hasta normas de licencias que no se le dan a los PDL, y sin embargo sí se le dan a los actores económicos. Y yo creo que más que para evadir el fisco e impuestos es fundamentalmente porque no tiene
personalidad jurídica de los proyectos de desarrollo local, y esta es como una vía que han buscado de... Un modelo de gestión. Exacto, de poder buscar esa personalidad. Pero bueno, es algo que indiscutiblemente, y pasó porque primero salió las normas de desarrollo territorial y después la de los actores económicos, y es indiscutiblemente se han quedado vacíos jurídicos en este cambio de titularidad. Y es algo que es lo que tenemos que ahora en la actualización de la norma tenemos que corregir, en el sentido de dejarlo bien claro. Cuando pasa un PDL a tener una organización diferente, ¿cómo es que eso tendría que realizarse? Porque queda ese vacío y a veces queda esas confusiones. En una sociedad como la nuestra, donde no se trata de hacer filantropía, ni obras de caridad, sino que se trata justamente de manera orgánica, tener un sentido de pertenencia. Inclusive en el caso de los que son proyectos de desarrollo local, los que son MIPYMES, en el caso de los proyectos de desarrollo local, ahí se lo estaba explicando. Si se establece un convenio entre las partes, es decir, entre el proyecto de desarrollo local y el Consejo de la Administración del municipio, es decir, entre el gobierno. Y ahí se define la responsabilidad social que tiene el proyecto. Y en muchos de los casos, y en la mayoría que se está implementando inclusive en la provincia, solamente, a veces, en muchas de las ocasiones, no le hemos definido totalmente el porciento, es decir, el aporte financiero al Fondo de Desarrollo Local. A veces yo les explico, es decir, les explicamos a los municipios que con 5, 10, 15, 20 millones a veces no se resuelven las necesidades y las problemáticas que hay en el municipio, pero sin embargo con esta aportación, desde el punto de vista de recursos materiales, recursos físicos, de producción de alimentos a esas mismas instituciones sociales que ahí se les explicaba, es decir, a hogares de ancianos, nosotros hemos implementado, es decir, ese modelo de gestión, esa manera de gestionar en la provincia, y también eso les da como que le fortalece esa responsabilidad social también que tienen ellos como actores en el municipio. Y aquí en responsabilidad social vamos a hacer otra pausa porque vamos a darle paso al gurú desde Jatibonico, que también tiene que aportar al desarrollo local. Provincia que no descansa, trabajando día tras día. Por eso en su economía se puede tener confianza. Santi Espíritus avanza en el pueblo, en lo rural, con su ritmo sin igual. El Yayabo está en la calle con el último detalle del desarrollo local. Y tomando como pie forzado los últimos versos del gurú del desarrollo local, voy a continuar entonces la conversación con Fran. Fran, todo no es color de rosa. Y aquí en las pausas estábamos intercambiando y se armaba un buen debate que ojalá podamos trasladar a cámara. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué incentivos tú consideras que están faltando para la producción, para la productividad tan anhelada y tan exhortada desde nuestro país? ¿Qué les falta a Proyecto Jara para ser mejor o para llegar a una mayor escala y a favorecer, en definitiva, a los pobladores del territorio, al pueblo? Hay algo que desde la academia, ¿no?, siempre me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo los fundamentos de la crítica, la economía política, los Grundrisse, como se le conoce. Y Marx ahí se refería a algo que a mí siempre me ha gustado mucho, que son las condiciones de significación, o sea, gérmenes que a veces van apareciendo que son muy positivos y que en definitiva tú tienes, son gérmenes diferentes, positivos, que responden, porque en definitiva el socialismo es la transición. Hay heterogeneidad de formas de propiedad, de tipo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Qué bueno, yo también. Porque aquí tenemos una conversación, una polémica, Yuan y yo, que es un profe también de economía política. El socialismo es la transición. Es la transición. La transición, pues, inclusive en la Sagrada Familia, cuando él se refiere a la crítica, de la crítica, es precisamente un poco que burlándose de eso, de cómo tú transitas a la transición al socialismo. Pero bueno. Esos gérmenes. Esos gérmenes que tenemos. Bueno, en los proyectos de desarrollo local nos dan la oportunidad, y la oportunidad se deja alcanzar por los que la persiguen, de identificar, de diferenciar una cosa de otra. Hasta ahora hemos pecado a veces de homogeneizar y las cosas diferentes, cuando las igualas, en definitiva, eso es fuente de desigualdad. Entonces, ese proyecto de desarrollo local, cuando tú tienes un determinado germen, venga del tipo de propiedad que venga, tú tienes que auparlo y tienes la posibilidad de que con ese proyecto de desarrollo local aupar esa condición de significación que a ti te dé una socialización del trabajo de una manera positiva, de una manera armónica,
Y los proyectos de desarrollo local, bueno, si hay algunas MIPYMES que se encubren bajo ese manto, pues hay un convenio, como decía mi maestra, o sea, hay un convenio para eso, hay un consejo de la administración municipal Claro que sí. que tiene que firmar, y en ese convenio hay un grupo de acuerdo donde, mira, hasta aquí recesó, es un contrato, se acabó, ya no tienes ese incentivo. Entonces, creo que es fundamental y que los proyectos de desarrollo local en la actualidad, mira, no a veces son los más promocionados, a veces el espíritu cae en el decreto 33 de que en un gobierno, en un consejo de la administración hay una canasta de proyectos y tú licites esos proyectos, a veces no existe. Esa canasta de proyectos tiene que generarla a las universidades y los centros universitarios, porque un campesino tiene bastante trabajo con producir la comida para entonces sentarse a ponerse a escribir un proyecto y un modelo de economía circular para la sostenibilidad de algo, ¿no? O sea, a veces es complejo cuando se acerca la ciencia a ellos. En Santi Espíritu tenemos una experiencia interesantísima, como el 6GB fue a Jarahueca precisamente, y todo ese potencial humano existente en Jarahueca, Roberto Calzada, ingeniero eléctrico, por allá licenciado en matemáticas, otro campesino, o sea, no son campesinos usuales, son campesinos súper inteligentes, que eres capaz de sentarte en una mesa con ellos y permanecer callado 3 horas, aunque seas tú el profesor universitario, ¿no? Y entonces es fundamental, y eso se tiene que aprovechar, ¿no?, que esas canastas que provienen, que entonces se liciten y que el mejor postor entonces la tenga. Esto nos puede ayudar mucho en función de identificar esas diferencias. Si existen, como Martí, manchas en el sol, con la misma luz con que calienta, quema. Pero bueno, no vamos a hablar de las manchas, ¿no? Hay luz también y ha arrojado muchísimas cosas interesantísimas. Uno ha sido testigo de otro proyecto, por ejemplo, de economía circular, La Esperanza, la Cena de la Esperanza en Santi Espíritu. Además fue premio nacional a la innovación, desarrollo local, fue uno de los... Y creo que ahí están las potencialidades, y es donde uno puede identificar condiciones de significación, gérmenes, que son en definitiva los que después necesitamos que se hagan extensivos, ¿no?, a otra forma. Yo lo veo casi que a veces como un laboratorio para después nuestros grandes puedan entonces mover, los sistemas empresariales grandes puedan moverse hacia ese sentido, ¿no?, que logren determinados niveles de socialización del trabajo a la manera socialista, que sean capaces entonces de promover otro tipo de... como el caso del 6GB, el polo científico. No, realmente los proyectos, yo lo voy a interrumpir porque realmente los proyectos han enseñado mucho. Ha enseñado mucho las maneras de hacer y de aportar y de insertarse en los municipios. Y maneras diferentes de hacer y de visualizar las cosas y de aportarlas. Desde cómo llevar su contabilidad, desde cómo yo accedo a la fuente de financiamiento, desde cómo me apoya el gobierno, desde cómo yo firmo un convenio, desde cómo yo, desde mi posición como proyecto de desarrollo local, tengo esa responsabilidad social, que yo puedo aportar, que no. Él ha sido modesto en toda su intervención, pero es uno de los proyectos, como tantos han pasado. Es decir, ahí se recordará que empezamos en el país a trabajar con las iniciativas municipales de desarrollo local en el año 2009, 2010, ¿no? Llanes Fernández, por allá, y no existía ni tan siquiera una norma jurídica. Y hoy existe un decreto que se va a mejorar, una política que se va a mejorar con elementos que se le van a incorporar, porque realmente estas nuevas formas de gestión son formas de gestión muy nobles, que le llega mucho a la gente, a las comunidades, y que hoy han tenido una responsabilidad social importante, como también lo ha sido las micro, pequeñas y medianas empresas, pero que realmente al no tener, como decía, dice, personalidad jurídica, que lo que tiene es identidad propia, todos los efectos legales, ¿no?, de una empresa, pero aún así han subsistido en el municipio, y es lo que ha apoyado y ha fortalecido mucho también la gestión del desarrollo y propiamente de los gobiernos por todo el proceso de descentralización también en el país, que se lleva a cabo en el país, les está dando autonomía municipal en muchas de las funciones que tiene el gobierno, y en muchas de esa autonomía en las que más ha avanzado ha sido, a mi percepción, ¿no?, en el transcurso también de los años, ¿no?, y del tiempo también al frente del desarrollo local en la provincia, lo ha aportado realmente los proyectos de desarrollo local. Ya. Yo tengo que decirlo,
Aunque hay que decir que es verdad que hay proyectos de desarrollo local que no tienen el concepto realmente de proyecto, de cuando hablamos que son con recursos endógenos, que tienen que gestionar los diferentes financiamientos locales, que tiene que articular diferentes actores en función de esa estrategia de desarrollo municipal, línea estratégica. Desgraciadamente no en todos los lugares ha sido con todo el 100% de la positividad que deben de tener. Es verdad que en algunos llevan importación de insumos, etcétera, entonces no es un proyecto de desarrollo local. Y la esencia tiene que ser endógena, indiscutiblemente. Puede ser que haya una importación de una tecnología, es decir, algo determinado, o un determinado insumo para exportar el producto que necesita algo que por supuesto no se produce y es necesario, pero no puede ser que haya proyectos como los ha habido y no es la mayoría, que todos se importen, porque entonces caemos en que la posibilidad de la divisa, si no tiene divisa, es muy complicado. Y bueno, hay otras cosas en las cuales tenemos que seguir trabajando, que tienen que estar alineados a las estrategias de desarrollo municipal. Tenemos que hacer esa cartera de proyectos que decía, es decir, las estrategias de desarrollo municipales muchas veces llegan solamente a la línea estratégica, pero no llega a programas, a tener ya la cartera de proyectos, para que se realicen los proyectos de desarrollo locales que quiere el municipio, no los que las personas presentan. Porque entonces a veces tenemos proyectos de lo que presentan las personas, pero será todo lo que se presenta, interés de la localidad, interés de beneficio a la población. No, eso es lo que hay que evaluar. Eso es lo que le toca a esa dirección de desarrollo territorial, evaluar realmente si eso está conectado con la estrategia de desarrollo municipal, si eso es lo que necesita nuestra población. Y eso es verdad que no pasa en todos los municipios. Hay muchos municipios que los proyectos hoy que tienen es todo lo que presenta una persona y muchas veces no es la actividad fundamental que se debe desarrollar en la estrategia de desarrollo municipal. Muchas veces a lo mejor es comercio, gastronomía, etcétera, que es una actividad económica importante que le da ingresos al municipio, pero a lo mejor no es un proyecto de desarrollo local y no debe estar como proyecto de desarrollo local. Esas son las cosas que hay que seguir evaluando. Nosotros estamos insistiendo en que la nueva norma tiene que ser obligatorio el tema de la evaluación. Hoy está en la norma, evaluar los proyectos de desarrollo local anualmente para saber su impacto, si realmente están cumpliendo con su objetivo, pero no se hace en todos los consejos de la administración municipal. Es algo que hay que en la nueva norma hay que ponerlo más insistente, pero además también estamos evaluando que también deben de rendir cuenta a la asamblea, porque tiene que haber una articulación entre el Consejo de la Administración Municipal y esa asamblea que también debe velar porque la política se cumpla, porque se implemente como debe ser y que haya una rendición de cuentas de lo que se está realizando. Y eso, bueno, también ayuda mucho en que tenemos que tratar más lo que hablaba ahorita. Comunicación, participación, que los actores también conozcan, porque si no conocen cuáles son las líneas estratégicas, cómo también van a proponer algo que responda a esa línea. No puede haber control popular si no hay conocimiento. Exactamente. No hay una participación previa, claro. El control popular solamente lo logramos cuando haya realmente una participación y las personas se sientan con sentido de pertenencia de esa estrategia. Y que hayan participado en el proceso. Exacto, desde el principio. Desde el principio. Bueno, ¿algo más que quieran decir en una palabra para terminar este programa con la sede del 26 en Santi Espíritu? Porque se nos acaba el tiempo. Que Santi Espíritu siga la marcha, gestionar el desarrollo territorial. Que no es un punto de llegada, que es un punto de partida. Así mismo, ¿no? En el desarrollo territorial. Bueno, yo le doy las gracias a ustedes tres, en especial me voy a permitir, nosotros las habaneros, me voy a permitir darle las gracias a ustedes dos por haber venido desde Santi Espíritu a participar con nosotros en este programa, por compartir esas experiencias que sin duda pueden ser maximizadas y reproducidas en otros lugares de nuestro país. Y a usted, como siempre le digo, recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar nuestra realidad, sino que juntos tenemos que transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que Timbiriche, óyelo bien, Timbiriche, anda. Timbiriche, Timbiriche,
esencia